Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a chequear titulares. En El Salvador, la noticia a un año justamente de la llegada a la presidencia de Bukele. Vamos a ver cómo están las cosas a nivel económico. En Venezuela desde hoy hay un nuevo esquema de distribución de gasolina, ya comienza a ponerse en marcha. Vamos a ver también en qué contexto se adopta esta decisión y cómo va la cuestión. Y también vamos a hablar de estas desescaladas de cuarentena o de confinamiento en todo el mundo, cómo se va dando y qué impacto económico genera. Un año ya de Nayib Bukele, entre aplausos y críticas, cada vez son más las voces que temen un retroceso hacia modelos dictatoriales que retiraron del país en el siglo pasado. A un año de haber tomado posesión de gobierno, el presidente Nayib Bukele tendrá que hacer frente a una difícil situación en lo que se refiere al estado de las arcas fiscales. Año 2019, El Salvador tenía una deuda que rondaba el 70,1% del PIB, es decir, 19.808.4 millones, un déficit fiscal de 3,1%. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB local ahora caerá a 4,4% y esto quiere decir que se perderán 1.199 millones comparando esos números con los del 2019 y que la deuda aprobada para hacer frente a gastos extraordinarios y tapar los faltantes por la baja de ingresos al fisco será de 3.000 millones. Por otra parte, cálculos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, indican que la recaudación tributaria caerá este año entre 645 y 700 millones. Cada vez que les di cifras, siempre aludí justamente a dólares. En esa moneda están expresados esos montos. Y en Guatemala se da también esta situación en medio de la pandemia. El precio de los ataúdes está al alza y dicen quienes lo venden todavía no han llegado al punto máximo. Trabajadores de la funeraria, en este caso allí tienen las imágenes, hacen ataúdes, justamente el aglomerado es el insumo usado, según este propietario, por la pandemia, los precios de los materiales han aumentado. El ataúd más económico tiene un costo aproximado de $75. Guatemala tiene más de 5.300 contagios, 108 muertes por COVID-19 y el tema de con qué dinero cubrir los gastos fúnebres en la sociedad es algo que genera un profundo debate. Allí entonces esta información replicada también a lo largo del mundo. Pero el material está usando el aglomerado por motivo de que la madera también ya subió, va a estar muy cara. Entonces hay que buscar lo económico para seguirla vendiendo, porque si no, no saldría el presupuesto. Sí, el valor del cajón más económico, viendo la situación económica que estamos viviendo en nuestro querido país y a nivel mundial, son $75, ¿verdad? Y es algo que se está movilizando debido siempre, y insisto en la misma palabra, a la pandemia. Brasil llega a los 500.000 casos de COVID-19 en medio de disturbios por la crisis sanitaria que se vive en el país. Ciudadanos responsabilizan al presidente Jair Bolsonaro por su conducta y por presunto mal manejo de la pandemia, porque dice que le da prioridad a la vida productiva, a la economía, y esto lo lleva a oponerse a medidas de aislamiento tomadas por gobiernos locales en algunas ciudades y estados brasileños. Los gobernadores han tenido duros cruces con Bolsonaro a raíz justamente de esas medidas tomadas para contener la expansión de la pandemia. Este domingo en las calles de Sao Paulo se vieron estas imágenes. Es la ciudad más poblada de Brasil. Los partidarios de Bolsonaro chocaron con manifestantes autodenominados prodemocráticos. 500 de ellos, en su mayoría vestidos de negro y con máscaras faciales, marcharon con pancartas "Estamos a favor de la democracia y contra el fascismo" frente a un grupo más pequeño de activistas pro Bolsonaro. La marcha fue organizada
por grupos de fanáticos de clubes de fútbol, principalmente del Corinthians. Destacamos que en Brasil también la polarización entre quienes apoyan y rechazan a Bolsonaro aparece en medio de esta situación a la baja en la cual viven, porque a todos el panorama económico les afecta por igual. Las cifras de mal manejo económico que van a la baja no impiden que suban las otras cifras altas de contagio. El presidente argentino Alberto Fernández dejó en claro que el plan para la recuperación económica en su país incluirá una reforma impositiva con criterio progresivo que contendrá una modificación del impuesto a las ganancias. En su visita a Toyota la semana pasada, el presidente argentino fue enfático al plantear líneas económicas de su gobierno en plena pandemia. La economía tiene sentido si sirve al hombre, y que el centro de todo es el hombre, y que cuando uno dice esto, dice la economía sirve si da trabajo y si el consumo es posible para todos. La verdad, cuando uno ve esto, se da cuenta que aquí está lo mejor de ese sentido de la economía, que es invertir para dar trabajo, para generar producción nacional, para tener el orgullo de decir que acá están las camionetas que más participación de producción argentina tienen. Y esto habla de lo que podemos hacer. Alberto Fernández también habló de modificar el reparto de la coparticipación, algo que ya había mencionado a comienzos de la semana pasada, cuando compartió con Kicillof el lanzamiento del Plan Argentina ACE en la provincia de Buenos Aires. Claro que en cada provincia entienden que el esquema actual los perjudica y por esto se destinarán a esos espacios regionales la suma de 120.000 millones de pesos y una ayuda total que rondará el 2% del Producto Interno Bruto. Junio llega con nuevas medidas en el mercado financiero, vinculadas principalmente al dólar y los plazos fijos. El presidente del Banco Central anticipó que espera liberar más el mercado, una vez que Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores por la deuda. Y ese ítem no es menor. El gobierno nacional se prepara para afrontar una semana clave, dado que este martes vence la nueva fecha fijada por el Ejecutivo para cerrar las negociaciones de la deuda, aunque se espera que continúen las tratativas a fin de encontrar un punto de acuerdo. En los últimos días crecieron las expectativas respecto a la posibilidad de acercar posiciones, lo cual se reflejó en los movimientos al alza de los bonos y en una baja del dólar blue. Queda abierto el debate y más vigente que nunca ante el rebrote de casos por COVID-19 sobre cómo reactivar el aparato productivo, mantener ingresos fiscales y satisfacer necesidades sociales, todo en tiempo récord. La Confederación General del Trabajo, o CGT, por lo pronto acordó con el gobierno armar un comité pospandemia en el que convocará a las centrales empresarias a pensar medidas para reactivar la economía. Agrego aquí, economía chilena se desplomó 14,1% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior por el fuerte impacto de la crisis sanitaria, por las decisiones que asume Piñera sobre los servicios y sobre el comercio es donde más se ve este bajón. Información de hoy aportada por el Banco Central del país. De acuerdo a esa fuente, abril la actividad disminuyó 0,1% por la puesta en marcha de exigentes protocolos sanitarios que permitieron continuidad operacional en la mayoría de los yacimientos mineros. El resto de las actividades no mineras cayeron 15,5%, impactadas por los efectos de la emergencia sanitaria. Miren, el primer rubro, caída de la actividad por sectores, que casi ni se ve, 0,10%, pertenece a la actividad minera. Y el otro rubro, con la barra verde que están viendo en pantalla, pertenece a las actividades no mineras y siempre como fuente el Banco Central. Crece el comercio electrónico en China, un punto muy importante cada vez que hablamos de este COVID-19, el comportamiento, cómo hemos comprado, ir aquí justamente, porque hace rato que vienen manejando e-commerce y ahora lo que les ha tocado justamente es levantar lo que ya sembraron. Esta es la cosecha.
Vamos a ver ahora una pandemia que ha impactado de manera desproporcionada a la vida de los ciudadanos afroamericanos. ¿Por qué? Porque están infectados, están viviendo horas muy duras, tienen las tasas más altas de mortalidad en toda la nación estadounidense. Y sumamos también otra realidad que está pasando aquí. Los estadounidenses de raza negra experimentan la peor parte económica en esta época COVID-19. Es así que esta situación ha planteado nuevas preocupaciones sobre la supervivencia de las empresas que han sido columna vertebral en ciudades como Detroit y Atlanta durante años. De acuerdo a los expertos, la pandemia ha expuesto disparidades raciales existentes. Mac Morial, presidente de una organización de defensa de los derechos civiles y urbanos, dice que el racismo estructural es la razón por la cual las empresas negras, llamadas así por él mismo, están privadas de capital. Incluso hay muchos que creen que la pandemia también podría eliminar cualquier progreso que se haya logrado hacia la creación de riqueza generacional negra que se ha quedado atrás de otros grupos raciales. El mismo experto pone esas palabras y pone esos adjetivos o denomina de esa forma a la situación. Así entonces la transcribimos y ponemos aquí a consideración. En este momento tienes este escenario COVID en particular que afecta profundamente a las comunidades económicamente afroamericanas porque, para empezar, nunca se crearon para ganar. Las empresas afroamericanas llegan a la pandemia más pequeñas, menos capitalizadas, menos reserva en efectivo y dinero, y por lo tanto, más difícil de manejar la tormenta. Puede operar, pero tiene que operar en una parte particular de la ciudad. Al trabajar en una parte menos urbanizada de la ciudad de manera correcta, una parte privada de la ciudad operando en una parte de la ciudad que está subdesarrollada como otras partes de la ciudad. Ahora está configurando al propietario de la empresa para el fracaso cuando hay recesiones económicas. Otro tema, sector de comercio electrónico en China, les decía antes de la pausa, rompió la tendencia, creció rápidamente en zonas rurales de ese país, primer trimestre de este año, a pesar de la situación de la pandemia. Últimos datos oficiales muestran esta situación. Paso a contarles. Ventas minoristas, primer rubro, ventas en línea siempre en zonas rurales totalizaron 7.940 millones de dólares de enero a marzo, datos publicados en una reunión conjunta de prevención y control del Consejo de Estado. El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura establecieron juntos un sistema de operación de e-commerce rural con enfoque en la distribución logística, la provisión de servicios públicos y la capacitación de recursos humanos. Además de la Federación China de Cooperativas de Abastecimiento y Comercialización, impulsan una plataforma de ventas en línea diseñada para comercializar productos agrícolas de áreas afectadas por la pobreza. Como resultado, la cantidad de productos del agro y secundarios de Hubei, por ejemplo, que se trasladó en línea, excede los 3.000 artículos con un valor de venta de unos 8,41 millones de dólares. Se espera, hay que revisar ese número, si es 8,41 millones u 8,41 mil millones. E-commerce rural experimentando un crecimiento continuo gracias al apoyo del gobierno. ¿Quién dice eso? Analistas. Ya en un ratito también por Twitter les sumo esa info. A la vuelta de la pausa, desescalada de la cuarentena con enfoque económico. Ya lo vemos.
Arabia Saudita anunció la semana pasada que pone fin a la cuarentena a nivel nacional a partir del próximo 21 de junio. Eso sí, la ciudad santa de la Meca sigue conviviendo bajo medidas de confinamiento. ¿Por qué? Porque es un enorme punto turístico mundial y allí justamente es donde mayor cuidado se aplica ahora. Este 31 de mayo arrancó en Arabia Saudita la segunda fase de desescalada de las restricciones por la pandemia de COVID-19. De acuerdo al Ministerio de Salud, desde este domingo que recién pasó hasta el 20 de junio próximo, el toque de queda ya no será de 6 de la mañana y 3 p.m., sino que se extenderá hasta las 8 de la noche. Además, se da reinicio a algunas actividades económicas y comerciales y la reanudación de los vuelos nacionales. Las personas que no estén poniendo máscaras protectoras o que no tengan boletos ya no podrán ingresar al aeropuerto. En otras palabras, la antigua forma de reservar un vuelo en el aeropuerto ya no está disponible. También las personas que saludan o dejan a los pasajeros tampoco podrán entrar. De acuerdo a la Autoridad General de la Aviación Civil de Arabia Saudita, la reanudación de los vuelos domésticos se llevará a cabo de manera gradual y se espera que todos los destinos nacionales estén operativos en un plazo de 2 semanas. A los pasajeros, empleados, azafatas, cualquier persona que ingrese al aeropuerto se le tomará la temperatura con una cámara térmica y aquellos cuya temperatura exceda los 38 grados centígrados no podrán ingresar al aeropuerto en absoluto. La tercera y última fase del fin de la cuarentena empezará el 21 de junio, cuando las autoridades prevén que todas las regiones volverán a situaciones normales previas a las del toque de queda, salvo la Meca. Aún así, las reuniones de más de 50 personas seguirán prohibidas y los ciudadanos deberán llevar mascarilla obligatoriamente al salir de casa. Un punto que hay que tener en cuenta es que a partir de este lunes se suprime el complemento de unos 250 euros que cobraban mensualmente los funcionarios en concepto de coste de vida. En Arabia Saudita hay 1,5 millones de saudíes que trabajan en el sector público, cuyos salarios suponen casi la mitad del presupuesto. Y a partir de este 1 de junio verán suprimido ese complemento mensual que aprobó el rey Salmán hace 3 años para contener el malestar generalizado cuando el gobierno les retiró sus pluses, redujo los subsidios a la energía e introdujo el IVA. Además, a partir del 1 de julio próximo, el IVA va a subir del 5% actual al 15%, es decir, el pago de este impuesto será 3 veces más caro del que se venía pagando en esa nación desde enero de 2018. Imágenes que corresponden a Ucrania. 1 de junio se reanuda la circulación del transporte ferroviario e interregional por carretera. Según información que aporta el servicio de prensa de este Ministerio de Salud, a partir de hoy se permite ir a piscinas y gimnasios, a clases educativas, grupos de no más de 10 personas. El Ministerio ha desarrollado una lista de recomendaciones. La idea es justamente tomar la mayor cantidad de prevención posible y el levantamiento de restricciones se da en aquellas regiones donde la situación epidémica lo permite. Maltratadas por el virus, las pequeñas empresas rusas también reabrieron a un futuro ahora incierto. Las autoridades moscovitas cerraron negocios no esenciales buscando parar la propagación del nuevo coronavirus. La mayoría de los negocios no esenciales dejó de operar. Algunos se las ingeniaron para seguir generando dividendos a pesar de que tenían la persiana, digamos, físicamente baja. Pymes, uno de los sectores más golpeados, reabren a partir de hoy y las autoridades también hablan, sobre todo mantienen especial comunicación sobre las medidas de distanciamiento que se aplican en el país. La situación comenzó a convertirse en una catástrofe cuando entramos en el cierre. Nuestra rotación disminuyó aproximadamente 3 veces. En realidad, cuando se cerraron las fronteras, la rotación cayó a 0. Ciertamente, para las pequeñas y medianas tiendas fue más difícil, porque las grandes cadenas de tiendas lograron avanzar, estableciendo una entrega comercial de productos en línea, y eso los salvó. Las pequeñas tiendas no tuvieron esas oportunidades, por lo que obviamente sufrieron mucho. En cuanto a las medidas del gobierno, bueno, la economía es una pena.
Por supuesto, recibió un duro golpe, pero sigue viva. Todavía puede funcionar. Aquí en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció un plan de flexibilización de cuarentena. 5 días de trabajo, 10 días de cuarentena. Por eso hablan de 5 por 10. Primeros 5 días arrancaron hoy. Los sectores que ya están autorizados para reanudar tareas, agencias bancarias, tienen un cronograma de todas maneras, consultorios médicos y odontológicos, la construcción, ferreterías, peluquerías, textiles, calzado, industria química, talleres mecánicos, servicios personalizados. Un dato que hay que tener en cuenta es que la flexibilización no aplica para estados fronterizos que tienen en este momento otro tipo de normas. Hablamos frontera con Colombia, pero también con Brasil. Y quienes tienen 65 años hacia arriba, lo que llamamos aquí adultos mayores, deben quedarse en casa. Solo el fin de semana, sábado y domingo, es cuando tienen permitido salir 4 horitas por la mañana. También aquí en Venezuela, miraba la marcha, cómo está el expendio de gasolina en este país. Hoy ya se puso en marcha un nuevo esquema de gasolina subsidiada. Rige a partir de este 1 de junio, contempla el subsidio directo a través del sistema Patria. Están inscriptos allí más de 19 millones de venezolanos. El vicepresidente para el área económica es quien aportaba la primera información, ratificada por el presidente Maduro. Hay 1.368 gasolineras que están interconectadas para que los usuarios vayan a comprar este precio o este insumo subsidiado. En este esquema también se pueden comprar hasta 120 litros y lo que está fuera de esos 120 litros, y si usted necesita más, ya no paga 5.000 bolívares el litro, sino que o los paga con divisas o los paga con petros. Indicadores, vamos. Petróleo Brent entrega agosto 2020, está operando a $37,73 el barril. El WTI entrega julio 2020, está operando a $35,13 el barril. Flechita para abajo indica que tiene tendencia a la baja. Y el precio del barril de petróleo Cesta OPEP descendió en la jornada del 29 de mayo, se ubicó en 28,45 por barril también. Gracias a todos. Hasta la próxima.